Éxodo 12. Dios instituye la Pascua. A instrucciones sobre la Pascua. 1:1-6. Cada familia debe tomar un cordero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este mes os será principio de los meses. Su próxima liberación de la esclavitud en Egipto era un hecho tan significativo que Dios les dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. El nuevo año comenzaría ahora con el mes de su redención de Egipto. Fue una forma dramática de decir que todo iba a cambiar. Y Dios es siempre el Dios de nuevos comienzos en la historia del fracaso. La máxima declaración se encuentra en el Apocalipsis en las palabras: He aquí hago todas las cosas nuevas. Morgan. 2. Los anales de una nación comienzan desde su evangelización. La crónica Un pueblo comienza desde el día en que se postraron a los pies de Jesús. Spurgeon. 3. Hablad a toda la congregación de Israel. Esta es la primera aparición en el Pentateuco de lo que se convertiría en un término técnico, que describe a Israel en su sentido religioso, y que subyace al uso del Nuevo Testamento de cliché, iglesia. Cole. B. Tómese cada uno un cordero. El día 10 de este primer mes, cada familia u hogar debía tomar un cordero, y el cordero debía vivir con la familia durante 4 días hasta la Pascua, en el 10 de este mes. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y, de esta manera, el cordero se volvía parte de la familia. Para el tiempo en que era sacrificado, en el día 14, el cordero sería querido y llorado. Dios requería el sacrificio de algo preciado. 2. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. Los rabinos más tarde determinaron que debía haber al menos 10 personas por cada cordero pascual, y no más de 20. 3. La Pascua era una fiesta doméstica y familiar, y así muestra su origen temprano. Aquí no tiene templo, ni tienda de reunión, ni altar ni sacerdote, pero la representación, si no la sustitución, está claramente implícita. Cole. C. El animal será sin defecto, el cordero también debía ser sin defecto. Este sacrificio hacia Jehová tenía que ser tan perfecto como podía serlo un cordero. D. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La palabra hebrea para cordero puede referirse a una oveja o un cabrito. Y la palabra hebrea esih es una palabra neutral y podría ser traducida como cabeza de un pequeño ganado, aplicándose igualmente a ovejas y cabras de cualquier edad. Los hebreos, como los chinos, parecen haber considerado cualquier distinción entre ovejas y cabras como una subdivisión menor. Probablemente debido a esto, separar las ovejas de las cabras es proverbial del discernimiento de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. Mateo 25:32. Cole. 2. Y lo inmolará. Israel entre las 2 tardes. Cristo vino al anochecer del mundo, en la última hora, 1 Juan 2:11, cuando todos yacían enterrados en la oscuridad, en el atardecer de nuestro pecado y muerte. 2. 7-11. Instrucciones para comer la Pascua. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Antes de que el cordero de la Pascua se pudiera comer, su sangre debía de ser aplicada en la entrada de la casa, por encima y a cada lado la sangre era aplicada. La única parte de este sacrificio que se le daba a Dios era la sangre. El resto era comido por cada familia o era desechado. Lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y, mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta, esta sangre escurría, formando la figura de una cruz en la entrada. 2. La sangre en los postes de la puerta mostraba que el sacrificio del Cordero de la Pascua debía de ser recordado, durante la vida cotidiana. Lo podrías ver cada vez que entraras o salieras de la casa. Ve, y lo comeréis así. Luego, el cordero se podía comer, pero solamente si había sido asado al fuego, con el cordero en contacto con el fuego, y con hierbas amargas acompañando la comida. Y el cordero de Pascua no era inmolado solamente para ser observado, este era comido. Y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para que podamos escuchar, hablar y pensar en Él, sino para que podamos alimentarnos de Él. Spurgeon. C. Ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana. El cordero de Pascua debía de comerse por completo. La familia debía de consumir totalmente el sacrificio. Y la idea detrás de comerlo todo era que tenías que tomarlo todo en ese momento y no guardar parte del rescate para más tarde. Era para ese momento, ahora mismo, y tenías que recibirlo todo sin pensar que podrías tomar un poco en ese momento y volver a él más tarde si quisieras. Tomamos todo de Jesús, no solo las partes que nos agradan. Desceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. El Cordero de Pascua debía ser comido en fe, confiando en que la liberación prometida a Israel estaba presente, y que ellos caminarían en esa liberación de inmediato. Y la fe era esencial para la celebración de la Pascua. Por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11:28. Es la Pascua de Jehová. La Pascua era de Jehová en el sentido de que Él la proveyó, como un rescate, para liberar a Israel de la plaga de los primogénitos. Como una institución, para que a través de cada generación se recordara el rescate y la liberación de Israel por parte de Dios. Como un drama poderoso, representando el sacrificio perfecto y el rescate que Jesús proporcionaría más tarde. Y, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo lo dejó perfectamente claro, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Juan el Bautista nos dio un panorama similar cuando él dijo de Jesús: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, al parecer Jesús sí fue crucificado durante la Pascua. Juan 19:14. Vemos a Jesús en la Pascua. Jesús vivió y se unió a la familia humana antes de que fuera sacrificado por ellos. El sacrificio de Jesús debe ser apropiado por cada casa, no solamente a nivel nacional o comunitario. Jesús, el Cordero de Pascua, fue irreprensible perfectamente así, no manchado por ningún pecado, ninguna imperfección moral o espiritual. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que expió el pecado. En su muerte, Jesús fue tocado por el fuego del juicio y la ira de Dios. En su muerte, Jesús recibió la copa amarga del juicio de Dios. La obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad, sin dejar nada en reserva. La obra pascual de Jesús por su pueblo es el amanecer y el preludio de su libertad. 3, 12-13, la protección de la sangre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, para que Israel se librara del juicio sobre el primogénito. Tenían que aplicar a la sangre tal como Dios dijo que debían hacerlo. La sangre del cordero era esencial para lo que Dios requería.
Y, si un hogar israelita no creía en el poder de la sangre del cordero, podían sacrificar al cordero y comerlo, pero aún así serían visitados por el juicio. 2. Si un hogar egipcio creía en el poder de la sangre del cordero, y hacían el sacrificio de Pascua adecuado, se salvarían del juicio. 3. Adicionalmente, un acuerdo intelectual con lo que Dios dijo acerca de la sangre no era suficiente. Ellos debían de hacer lo que Dios dijo que debía de hacerse con la sangre. B. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios tenía a Israel como su primogénito, su pueblo escogido. Si Egipto se rehusaba a liberar al primogénito de Dios, entonces Dios requeriría al primogénito de Egipto como pena y juicio. 4. 14 a 20. La institución de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. La Pascua iniciaba en el día 10. En el día 14 ellos comían la Pascua, y este era el primer día de los panes sin levadura. Luego, durante los siguientes 7 días, solo comían pan sin levadura. B. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Para la primera Pascua, el pan sin levadura fue una necesidad práctica. Ellos dejaron a Egipto con tanta prisa que no hubo tiempo de que la masa se leudara. Después de la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura fue un testimonio a través de las generaciones. C. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. La levadura es también una ilustración del pecado y la corrupción, debido a la manera en que la levadura influye en todo el bulto de masa, y también porque la levadura infla la masa, así como el orgullo y el pecado nos envanecen. Y, de manera significativa, Dios los llamó a que caminaran sin levadura, después de su liberación inicial de Egipto. Simbólicamente, estaban siendo llamados a una vida de pureza moral delante del Señor. 2. Algunos sugieren que también había un aspecto higiénico en deshacerse de toda la levadura. Dado que usaban un trozo de masa del lote anterior para hacer el pan de ese día, y lo hacían repetidamente, las bacterias dañinas podían adherirse a la masa, por lo que era bueno eliminar toda la levadura y comenzar de nuevo al menos una vez al año. B. Moisés guía al pueblo en la observancia de la Pascua. 1. 21 a 23. Moisés le dice a los ancianos que hagan como Dios dijo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: se esperaba que los ancianos lideraran el camino. Moisés les indicó que observaran la Pascua, pues sabía que el resto de la nación lo seguiría. B. Y tomad un manojo de hisopo. Ellos usaron un hisopo para aplicar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. A lo largo de las Escrituras, el hisopo era comúnmente usado para aplicar la sangre para la limpieza del pecado. Y en Levíticos 14:6,
En la ceremonia para la purificación de la lepra se usaba un hisopo para aplicar sangre. En Números 19:6 el hisopo se usó para hacer las cenizas de una novilla roja para el agua de purificación. En Números 19:18 el hisopo fue usado para aplicar el agua de la purificación. 2. David, en su gran salmo de arrepentimiento, dijo, «Purifícame con hisopo, y seré limpio». Salmo 51:7. El hisopo siempre estuvo relacionado con la purificación mediante el sacrificio. 3. El hisopo incluso estuvo relacionado con el gran sacrificio de Jesús por el pecado. Juan 19:29 señala que cuando a Jesús le ofrecieron vino agrio para beber en la cruz, la esponja empapada con este fue puesto sobre un manojo de hisopo. C. Y cuando vea la sangre, pasará Jehová, el Señor buscó sangre. Este sacrificio de sangre fue la base para salvar a las personas del juicio. Y el rescate del ángel de la muerte no sucedió mediante una oración, un ayuno o una buena obra. Se logró mediante una vida dada en rescate por otros. 2. 24-27a. La Pascua como ordenanza permanente. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La liberación de la Pascua no era solamente para ellos, sino también para sus hijos, y para todas las generaciones por venir. La Pascua fue la mayor obra de redención realizada en el lado del Antiguo Testamento de la cruz. Y, de la misma manera, Jesús nos dio la nueva Pascua, al decir que su obra en la cruz no era solamente para aquella generación, sino que debería ser recordada y aplicada a todas las generaciones. Lucas 22, 14-20. B. Cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas, en la Pascua hubo una obra doble. Primero, un enemigo fue derrotado, cuando hirió a los egipcios. Segundo, el pueblo de Dios fue puesto en libertad y se le dio una nueva identidad, con nuevas promesas, un nuevo camino, una nueva vida por completo, libró nuestras casas. 3. 27b-28, la obediencia del pueblo. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, con justa razón, la reacción inmediata de Israel a este anuncio, antes de que realmente sucediera, fue a adorar. Honraron al Dios que dijo que haría todo esto por ellos. B. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. En muchos sentidos, estas fueron las palabras más importantes de todo el relato. Tan grande como fue la liberación de Dios, el pueblo nunca la habría recibido si no hubieran hecho lo que Dios les dijo que hicieran. Y nos preguntamos si algún israelita sufrió bajo el juicio del primogénito porque no creyó ni obedeció. Nos preguntamos si algún egipcio se libró del juicio porque sí creyó y obedeció. C. La plaga final, la muerte de los primogénitos de Egipto. 1. 29-30. Dios toma la vida de los primogénitos de Egipto. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés que Faraón no los dejaría ir hasta que las obras poderosas de Dios lo obligaran a hacerlo. Éxodo 3, 19-20. Y que esta obra de alguna manera tocaría al primogénito de Egipto. Éxodo 4, 21-23. Ahora la situación se desarrolló tal como Dios dijo que sucedería. Y hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel es literalmente la casa excavada. Las fosas eran prisiones comunes. Aquí, lo opuesto al faraón no es la esclava del molino, Éxodo 11:15, sino el prisionero de guerra en el calabozo.
B. Todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta plaga fue dirigida contra dos importantes dioses egipcios. Primero, Osiris era el dios egipcio que se creía que era el dador de vida. Segundo, esto estaba en contra de la supuesta deidad del mismo faraón, porque su propia casa fue tocada, el primogénito de faraón que se sentaba sobre su trono. Y se encontró una inscripción en un santuario relacionado con la gran esfinge que registra una promesa solemne de los dioses egipcios que juraban que Tutmosis IV sucedería a su padre Amenhotep II, quien muchos creen que fue el faraón del Éxodo. Esta promesa única y enfática de los dioses de que sucedería algo tan natural que el hijo mayor tomaría el lugar de su padre como faraón se debió quizás a que Tutmosis IV no era el primogénito de su padre, y que el primogénito murió en la primera Pascua. Por lo tanto, creyeron que el segundo hijo necesitaba protección especial de los dioses y la inscripción buscaba proporcionar eso. C. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Al tratar con Faraón, Dios primero tenía que informar su mente y luego quebrantar su voluntad. El problema del faraón no era que no hubiera suficiente evidencia intelectual. Su corazón debía de ser quebrantado y debía ser ablandado hacia Dios. Y Egipto y el faraón no querían darle a Dios su primogénito Israel, Éxodo 4, 22-23. Así que Dios tomó el primogénito de Egipto. Finalmente, Faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos los dioses egipcios, y más grande que el mismo Faraón quien se pensaba que era un dios. 2. Un gran clamor en Egipto. Israel clamó a Dios por liberación, Éxodo 2:23, y clamaron a Faraón por alivio, Éxodo 5:15. Ahora los egipcios tenían una razón para clamar. 2. 31-36, la respuesta de Faraón y de los egipcios. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Salid de en medio de mi pueblo. Faraón no solo le permitió a Israel que se fuera, ahora él les ordenó que se fueran. Esto era justo lo que Jehová dijo a Moisés que pasaría. Él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Éxodo 11:1. Ve, y bendecime también a mí. Esto muestra que ahora Faraón sabía quién era Jehová, el Dios que era más grande que Faraón y a quien Faraón debía buscar por bendición. El Faraón solo llegó a este conocimiento al ser quebrantado. C. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Despojaron a los egipcios. El pueblo egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas debían irse, en la medida en que esencialmente pagaron a los israelitas para que se fueran. Por lo tanto, los hijos de Israel se fueron a toda prisa, tan rápido que no hubo tiempo para dejar que el pan se leudara. Por eso tenían que comer panes sin levadura, como Jehová les había mandado. Y podemos imaginar que algunos de los israelitas no siguieron las instrucciones de Dios de eliminar toda la levadura. Éxodo 12:15. Ahora, debido a la prisa de su partida, tuvieron que hacer lo que Dios les había dicho porque Dios arregló las circunstancias para que no pudieran usar levadura. 2. De la misma manera, a veces Dios arregla circunstancias en las que la obediencia simplemente se hace necesaria, incluso si normalmente no la elegiríamos. Por ejemplo, Dios puede querer que un hombre renuncie a los amigos que son una mala influencia y el hombre descubre que sus amigos lo abandonan primero. De Israel deja Egipto. 1. 37-39. Los hijos de Israel salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto,
pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Partieron los hijos de Israel. Este fue el momento que todos los capítulos anteriores de Éxodo anticiparon. Israel ahora era libre, y el faraón y sus ejércitos no los detuvieron mientras viajaban desde su centro de Ramesés a Sucot. Y, ya que Sucot significa refugio, es posible que no describa un campamento temporal en lugar de a una ciudad egipcia existente. Es fácil imaginar las celebraciones y la tensión en Sucot esa noche. Ve, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, al reunirse todos en Sucot, como 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, dejaron Egipto. La cantidad de 600,000 hombres nos da una población aproximada de quizás 2 millones de personas que dejaron Egipto hacia la tierra prometida. Y Cole discute algunas ideas que podrían hacer aún menor al número 600,000, como el decir que miles en realidad quiere decir clanes y que un total de 600 familias clanes dejaron Egipto. Aún así, para cuando llegaron a Canaán, ciertamente eran una horda considerable, por usar el término del historiador, a juzgar por el impacto arqueológico en la civilización cananea. Cole. 2. Todos los intentos de explicar la palabra Elep, mil, como clan o tribu, en este contexto no cumplen con la prueba de inconsistencia en otros contextos. Kaiser. C. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, no todos los 600,000 eran israelitas. Muchos egipcios, y quizás otros extranjeros, se fueron con ellos, debido a que el Dios de Israel demostró que era más poderoso que los dioses de los egipcios. Y multitud de toda clase. El hebreo dice, enjambre, de la misma raíz que se usó en 8:21 para describir la plaga de las moscas. Col. D. Pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo. Nuevamente, Dios hizo de la obediencia una necesidad en el caso de los panes sin levadura. 2. 40-42, la Pascua como una observancia para guardarla. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y pasados los 430 años, en el mismo día, aparentemente, el éxodo de Egipto comenzó el mismo día del calendario que el 430 aniversario del tiempo de Israel en Egipto. Es una evidencia notable de que Dios a menudo cumple las promesas en los aniversarios de eventos previos o profetizados. B. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Dios quiso que este evento fuera un memorial de su obra redentora para Israel. En este sentido, la liberación de Egipto fue el evento cruciforme del Antiguo Testamento. C. Salieron de la tierra de Egipto. La frase salieron de la tierra de Egipto se repite 56 veces en la Biblia después de este punto. Dios quería que su pueblo recordara la liberación de Israel de Egipto. 3. 43-49, regulaciones para la Pascua. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, sea él circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ningún extraño comerá de ella. Para participar en la Pascua, uno tenía que hacerse parte del pueblo de Israel. Recibir el pacto de la circuncisión y participar en la Pascua eran parte del mismo paquete. B. Se comerá en una casa. La Pascua se conmemoraba a nivel familiar. Cada hogar la celebraba. C. Ni quebraréis hueso suyo, ninguno de los huesos del Cordero Pascual debía romperse. Esto señalaba a Jesús,
el Cordero Pascual Supremo, a quien no se le rompió ni un hueso ni siquiera en su crucifixión. Salmo 22:17 y Juan 19:31-36. D. Toda la congregación de Israel lo hará. Todos los que eran parte de Israel tenían que conmemorar la redención de la Pascua. No podía ser parte del pueblo de Dios sino participar en la Pascua. Y, en este sentido, la Pascua significa todo esto y más para los cristianos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7-8. 4. 50-51, salida de Egipto. Comienza el Éxodo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Israel guardó los mandamientos de Dios que Moisés entregó. Su fe y obediencia salvaron a sus primogénitos, saquearon a los egipcios y los liberaron de Egipto. B. Sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, era una nación nacida en un día. Era como si los 430 años fueran una época de gestación en la que el bebé crecía. Las plagas fueron como dolores de parto antes del nacimiento y ahora la nación había nacido.